Fábulas de Esopo. Afrodita y la gata. Se había enamorado una gata de un hermoso joven y rogó a Afrodita que la hiciera mujer. La diosa, compadecida de su deseo, la transformó en una bella doncella y entonces el joven, prendado de ella, la invitó a su casa. Estando ambos descansando en la alcoba nupcial, quiso saber Afrodita si al cambiar de ser a la gata había mudado también de carácter, por lo que soltó un ratón en el centro de la alcoba. Olvidándose la gata de su condición presente, se levantó del lecho y persiguió al ratón para comérselo. Entonces la diosa, indignada, la volvió a su original estado. Andrócles y el león. Un esclavo llamado Andrócles tuvo la oportunidad de escapar un día y corrió hacia la foresta. Y mientras caminaba sin rumbo, llegó a donde yacía un león que, gimiendo, le suplicó: «Por favor, te ruego que me ayudes, pues tropecé con un espino y una púa se me enterró en la garra y me tiene sangrando y adolorido». Andrócles lo examinó y gentilmente extrajo la espina, lavó y curó la herida. El león lo invitó a su cueva donde compartía con él el alimento. Pero días después, Andrócles y el león fueron encontrados por sus buscadores. Llevado Andrócles al emperador, fue condenado al redondel a luchar contra los leones. Una vez en la arena, fue suelto un león y éste empezó a rugir y buscar el asalto a su víctima. Pero a medida que se le acercó, reconoció a su benefactor y se lanzó sobre él, pero para lamerlo cariñosamente y posarse en su regazo como una fiel mascota. Sorprendido el emperador por lo sucedido, supo al final la historia y perdonó al esclavo y liberó en la foresta al león. Bóreas y el sol. Bóreas y el sol disputaban sobre sus poderes y decidieron conceder la palma al que despojara a un viajero de sus vestidos. Bóreas empezó de primero, soplando con violencia, y apretó el hombre contra sí sus ropas. Bóreas asaltó entonces con más fuerza, pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. Bóreas, vencido, se lo entregó al sol. Este empezó a iluminar suavemente y el hombre se despojó de su segundo vestido. Luego, lentamente le envió el sol sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino. Diógenes de viaje. Yendo de viaje, Diógenes el cínico llegó a la orilla de un río torrencial y se detuvo, perplejo. Un hombre acostumbrado a hacer pasar a la gente del río, viéndole indeciso, se acercó a Diógenes, lo subió sobre sus hombros y lo pasó complaciente a la otra orilla. Quedó allí Diógenes reprochándose su pobreza que le impedía pagar a su bienhechor, y estando pensando en ello, advirtió que el hombre, viendo a otro viajero que tampoco podía pasar el río, fue a buscarlo y lo transportó igualmente. Entonces Diógenes se acercó al hombre y le dijo: «No tengo que agradecerte ya tu servicio, pues veo que no lo haces por razonamiento, sino por manía». Diógenes y el calvo. Diógenes, el filósofo cínico, insultado por un hombre que era calvo, replicó: «Los dioses me libren de responderte con insultos. Al contrario, alabo los cabellos que han abandonado ese cráneo pelado». Dos hombres disputando acerca de los dioses. Se encontraban disputando dos hombres sobre cuál de los dioses, Hércules o Teseo, era el más grande. Pero los dioses,
irritados contra ellos, se vengaron cada uno en el país del otro. El abeto y el espino. Disputaban entre sí el abeto y el espino. Se jactaba el abeto diciendo: «Soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para construir las naves y los techos de los templos. ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí?» «Si recordaras», replicó el espino, «las hachas y las sierras que te cortan, preferirías la suerte del espino». El adivino. Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un quidam, anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Levantóse de un salto y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo: «Oye, amigo, tú que te picas de prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti?» El águila de ala cortada y la zorra. Cierto día, un hombre capturó a un águila, le cortó sus alas y la soltó en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada el águila, quien fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó vuelo, apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento a su liberador. La vio una zorra y maliciosamente la mal aconsejaba diciéndole: «No le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro, no vaya a atraparte de nuevo y te arranque completamente las alas». El águila y el escarabajo. Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose perdida, pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le salvara. Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga, pero el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares donde el águila ponía sus huevos y, haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso desde entonces las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. El águila y la flecha. Estaba sentada un águila en el pico de un peñasco esperando por la llegada de las liebres. Mas la vio un cazador y lanzándole una flecha le atravesó su cuerpo. Viendo el águila entonces que la flecha estaba construida con plumas de su propia especie, exclamó: «Qué tristeza terminar mis días por causa de mis plumas». El águila y la zorra. Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea de que eso reforzaría su amistad. Entonces, el águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta, cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos y entonces
ella y sus crías se regocijaron con un banquete. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde lejos a su enemigo. Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. El águila y los gallos. Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas, y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un matorral, ocultándose allí. En cambio, el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta, dándose a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero. El águila, el cuervo y el pastor. Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. La vio un cuervo y tratando de imitar al águila se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana y batiendo al máximo sus alas no logró soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo y cortando las puntas de sus alas se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella y les dijo: para mí solo es un cuervo, pero él se cree águila. El alción. Este pájaro gusta de la soledad y vive siempre a orillas y sobre el mar. Se dice que para huir de los hombres que le dan caza, hace su nido en las rocas de la orilla. Un día un alción que iba a poner se encaramó a un montículo y divisando un peñasco erecto dentro del mar, hizo en él su nido. Al otro día que salió en busca de comida, se levantó el mar por una borrasca, alcanzó al nido y ahogó a los pajarillos. Al regresar el alción y ver lo sucedido, exclamó: desdichado de mí, huyendo de los peligros conocidos de la tierra, me refugié dentro del mar y me fue peor. El anciano y la muerte. Un día, un anciano, después de cortar leña, la cargó a su espalda. Largo era el camino que le quedaba. Fatigado por la marcha, soltó la carga y llamó a la muerte. Esta se presentó y le preguntó por qué la llamaba. Contestó el viejo: para que me ayudes a cargar la leña. El apicultor. Un ladrón se introdujo en casa de un apicultor durante su ausencia, robando miel y panales. A su regreso, el apicultor, viendo vacías las colmenas, se detuvo a examinarlas. En esto, las abejas, volviendo del hivar y encontrándole allí, le picaron con sus aguijones y le maltrataron horriblemente. «Malditos bichos», les dijo el apicultor, «dejaron marchar sin castigo al que les había robado los panales, y a mí, que les cuido con cariño, me hieren de un modo implacable». El asno juguetón. Un asno se subió al techo de una casa y brincando allá arriba, resquebrajó el techado. Corrió el dueño tras de él y lo bajó de inmediato, castigándolo severamente con un leño.
Dijo entonces el asno: ¿por qué me castigan si yo vi ayer al mono hacer exactamente lo mismo y todos reían felizmente como si les estuviera dando un gran espectáculo? El asno que cargaba una imagen. Una vez le correspondió a un asno cargar una imagen de un dios por las calles de una ciudad para ser llevada a un templo. Y por donde él pasaba, la multitud se prostraba ante la imagen. El asno, pensando que se prostraban en respeto hacia él, se erguía orgullosamente, dándose aires y negándose a dar un paso más. El conductor, viendo su decidida parada, lanzó su látigo sobre sus espaldas y le dijo: «Oh, cabeza hueca, todavía no ha llegado la hora en que los hombres adoren a los asnos». El asno y la perrita faldera. Un granjero fue un día a sus establos a revisar sus bestias de carga. Entre ellas se encontraba su asno favorito, el cual siempre estaba bien alimentado y era quien cargaba a su amo. Junto con el granjero venía también su perrita faldera, la cual bailaba a su alrededor, lamía su mano y saltaba alegremente lo mejor que podía. El granjero revisó su bolso y dio a su perrita un delicioso bocado y se sentó a dar órdenes a sus empleados. La perrita entonces saltó al regazo de su amo y se quedó ahí, parpadeando sus ojos mientras el amo le acariciaba sus orejas. El asno, celoso de ver aquello, se soltó de su jáquima y comenzó a pararse en dos patas tratando de imitar el baile de la perrita. El amo no podía aguantar la risa y el asno, arrimándose a él, puso sus patas sobre los hombros del granjero intentando subirse a su regazo. Los empleados del granjero corrieron inmediatamente con palos y horcas, enseñándole al asno que las toscas actuaciones no son cosa de broma. El asno y la zorra encuentran al león. El asno y la zorra, habiéndose unido para su mutua protección, salieron un día de caza. No anduvieron mucho cuando encontraron un león. La zorra, segura del inmediato peligro, se acercó al león y le prometió ayudar a capturar al asno si le daba su palabra de no dañarla a ella. Entonces, afirmándole al asno que no sería maltratado, lo llevó a un profundo foso, diciéndole que se guareciera allí. El león, viendo que ya el asno estaba asegurado, inmediatamente agarró a la zorra y luego atacó al asno a su antojo. El asno, el gallo y el león. Estaban un gallo y un asno en un pastizal cuando llegó un hambriento león. Y ya iba el león a tirarse encima del asno, cuando el gallo, cuyo cantar se dice que aterroriza a los leones, gritó fuertemente, haciendo salir corriendo al león tan rápido como pudo. El asno, al ver el impacto que un simple canto del gallo realizaba, se llenó de coraje para atacar al león y corrió tras de él con ese propósito. No había recorrido mayor distancia cuando el león se volvió, lo atrapó y lo seccionó a pedazos. El astrónomo. Tenía un astrónomo la costumbre de pasear todas las noches estudiando los astros. Un día que vagaba por las afueras de la ciudad, absorto en la contemplación del cielo, cayó inopinadamente en un pozo. Estando lamentándose y dando voces, acertó a pasar un hombre que, oyendo sus lamentos, se le acercó para saber su motivo. Enterado de lo sucedido, dijo: «Amigo mío, ¿quieres ver lo que hay en el cielo y no ves lo que hay en la tierra?». El atún y el delfín. Viéndose un atún perseguido por un delfín, huía con gran estrépito. A punto de ser cogido, la fuerza de su salto le arrojó sin darse cuenta sobre la orilla. Llevado por el mismo impulso, el delfín también terminó en el mismo sitio.
Se volvió el atún y vio al delfín exhalando el último suspiro. «No me importa morir», dijo, «porque veo morir conmigo al causante de mi muerte». El avaro y el oro. Un avaro vendió todo lo que tenía de más y compró una pieza de oro, la cual enterró en la tierra a la orilla de una vieja pared, y todos los días iba a mirar el sitio. Uno de sus vecinos observó sus frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. Pronto descubrió lo del tesoro escondido y, cavando, tomó la pieza de oro, robándosela. El avaro, a su siguiente visita, encontró el hueco vacío y, jalándose sus cabellos, se lamentaba amargamente. Entonces, otro vecino, enterándose del motivo de su queja, lo consoló, diciéndole: «Da gracias de que el asunto no es tan grave. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro aún está allí. Para ti será lo mismo que aquello sea o no sea oro, ya que de por sí no harías nunca ningún uso de él». El bandido y la morera. Un bandido que había asesinado a un hombre en un camino, al verse perseguido por los que allí se encontraban, abandonó a su víctima ensangrentada y huyó. Pero viéndolo unos viajeros que venían en sentido contrario, le preguntaron por qué llevaba las manos tintas, a lo que respondió que acababa de descender de una morera. Entretanto llegaron sus perseguidores, se apoderaron de él y le colgaron en la morera. El árbol dijo: «No me molesta servir para tu suplicio, puesto que eres tú quien ha cometido el crimen, limpiando en mí la sangre». El buen león rey. Había un león que no era enojoso, ni cruel, ni violento, sino tratable y justo como una buena criatura que llegó a ser el rey. Bajo su reinado se celebró una reunión general de los animales para disculparse y recibir mutua satisfacción. El lobo dio la paz al cordero, la pantera al camello, el tigre al ciervo, la zorra a la liebre, etc. La tímida liebre dijo entonces: «He anhelado ardorosamente ver llegar este día, a fin de que los débiles seamos respetados con justicia por los más fuertes». E inmediatamente corrió lo mejor que pudo. El buey y el mosquito. En el cuerno de un buey se posó un mosquito. Luego de permanecer allí largo rato, al irse a su vuelo, preguntó al buey si se alegraba que por fin se marchase. El buey le respondió: «Ni supe que habías venido, tampoco notaré cuando te vayas». El buey y la becerra. Viendo a un buey trabajando, una becerra que solo descansaba y comía, se condolió de su suerte, alegrándose de la de ella. Pero llegó el día de una solemnidad religiosa, y mientras al buey se le hacía a un lado, cogieron a la becerra para sacrificarla. Viendo lo sucedido, el buey sonriendo dijo: «Mira, becerra, ya sabes por qué tú no tenías que trabajar. Es que estabas reservada para el sacrificio». El caballo viejo. Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado a la piedra, exclamó sollozando: «Después de las vueltas de las carreras, he aquí a qué vueltas me he reducido». El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: «Toma una parte de mi carga, si te interesa mi vida». El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada, y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: «Qué mala suerte tengo.
Por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo y hasta con la piel del asno encima. El caballo y el palafrenero. Había un palafrenero que robaba y llevaba a vender la cebada de su caballo, pero en cambio se pasaba el día entero limpiándole y peinándole para lucirlo de lo mejor. Un día el caballo le dijo: «Si realmente quieres que me vea hermoso, no robes la cebada, que es para mi alimento». El caballo y el soldado. Un soldado durante una guerra alimentó con cebada a su caballo, su compañero de esfuerzos y peligros, pero acabada la guerra, el caballo fue empleado en trabajos serviles y para transportar pesados bultos, siendo alimentado únicamente con paja. Al anunciarse una nueva guerra y al son de la trompeta, el dueño del caballo lo aparejó, se armó y montó encima. Pero el caballo exhausto se caía a cada momento. Por fin dijo su amo: «Vete mejor entre los infantes, puesto que de caballo que era me has convertido en asno. ¿Cómo quieres hacer ahora de un asno un caballo?» El caballo, el buey, el perro y el hombre. Cuando Zeus creó al hombre, solo le concedió unos pocos años de vida. Pero el hombre, poniendo a funcionar su inteligencia, al llegar el invierno edificó una casa y habitó en ella. Cierto día en que el frío era muy crudo y la lluvia empezó a caer, no pudiendo el caballo aguantarse más, llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo. Le dijo el hombre que solo lo haría con una condición: que le cediera una parte de los años que le correspondían. El caballo aceptó. Poco después se presentó el buey, que tampoco podía sufrir el mal tiempo. Contestóle el hombre lo mismo, que lo admitiría si le daba cierto número de sus años. El buey cedió una parte y quedó admitido. Por fin llegó el perro, también muriéndose de frío y cediendo una parte de su tiempo de vida, obtuvo su refugio. Y he aquí el resultado. Cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio, son puros y buenos. Cuando llegan a los años pedidos al caballo, son intrépidos y orgullosos. Cuando están en los del buey, se dedican a mandar. Y cuando llegan a usar el tiempo del perro, al final de su existencia, vuélvense irascibles y malhumorados. El camello bailarín. Obligado por su dueño a bailar, un camello comentó: «¿Qué cosa? No solo carezco de gracia andando, sino que bailando soy peor aún». El camello que estercoló en el río. Atravesaba un camello un río de aguas rápidas. Sintió la necesidad de estercolar, y viendo enseguida que pasaba delante de él su excremento, arrastrado por el río, exclamó: «¿Cómo sucede esto? Lo que estaba atrás mío, ahora lo veo pasar adelante». El camello visto por primera vez. Cuando los humanos vieron por primera vez al camello, se asustaron y, atemorizados por su gran tamaño, emprendieron la huida. Pero pasado el tiempo y viendo que era inofensivo, se envalentonaron y se acercaron a él. Luego, viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera, llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida, dándoselo a los niños para conducirlo. El camello y Zeus. Sentía el camello envidia por los cuernos del toro y quiso obtener los suyos propios. Para esto fue a ver a Zeus, pidiéndole le regalara a él unos semejantes. Pero Zeus, indignado de que no se contentara de su gran tamaño y fuerza, no solo le negó el darle los cuernos, sino que además le cortó una parte de las orejas. El camello, el elefante y el mono. Votaban los animales para elegir rey.
El camello y el elefante se pusieron en fila disputándose los sufragios, ya que esperaban ser preferidos sobre los demás gracias a su tamaño y su fuerza. Pero llegó el mono y los declaró a los dos incapacitados para reinar. El camello no sirve, dijo, porque no se encoleriza contra los malhechores, y el elefante tampoco nos sirve, porque tendremos que estar temerosos de que nos ataque un marrano, animal a quien teme el elefante. El canoso y sus dos pretendientes. Un hombre ya canoso tenía dos pretendientes, una joven y otra más vieja. Apenada la de mayor edad de tratar con un hombre más joven que ella, cada vez que él la visitaba, le quitaba los cabellos negros. A su vez la más joven, no queriendo tener por amante a un hombre viejo, le arrancaba los cabellos canos. Con esto sucedió que el hombre, pelado alternativamente por una y por la otra, se quedó completamente calvo. El carnicero y los dos jóvenes. Hallábanse dos jóvenes comprando carne en el mismo establecimiento. Viendo ocupado al carnicero en otro sitio, uno de los muchachos robó unos restos y los arrojó en el bolsillo del otro. Al volverse el carnicero y notar la falta de los trozos, acusó a los dos muchachos, pero el que los había cogido juró que no los tenía, y el que los tenía juró que no los había cogido. Comprendiendo su argucia, díjoles el carnicero: «Podéis escapar de mí por un falso juramento, pero no escaparéis ante los dioses». El castor. El castor es un animal que vive en los pantanos. Ciertas de sus partes sirven, según dicen, para curar algunas enfermedades. Por eso, cuando se ve descubierto y perseguido para cortarle las partes, sabiendo por qué le persiguen, huye hasta alguna distancia, sirviéndose de la rapidez de sus pies para conservarse intacto. Pero cuando se ve perdido, él mismo corta sus partes, las arroja y salva de este modo su vida. El cazador de pájaros y el áspid. Un cazador de pájaros cogió la liga y las ramitas untadas y partió para la casa. En el camino vio un tordo encaramado en un árbol elevado y se propuso cazarlo, para lo cual ajustó las varitas como suelen hacerlo y, mirando fijamente, concentró en el aire toda su atención. Mientras alzaba la cabeza, no advirtió que pisaba un áspid dormido, el cual, revolviéndose, le mordió. Y el cazador, sintiéndose morir, exclamó para sí: «Desdichado, quise atrapar una presa y no advertí que yo mismo me convertía en presa de la muerte». El cazador miedoso y el leñador. Buscando un cazador la pista de un león, preguntó a un leñador si había visto los pasos de la fiera y dónde tenía su cubil. «Te señalaré el león mismo», dijo el leñador. No busco al león, sino solo la pista», repuso el cazador, pálido de miedo y castañeteando los dientes. El cazador y el pescador. Regresaba un cazador con sus perros y su producto, cuando topó con un pescador que también regresaba de su pesca, ambos con sus cestas llenas. Deseó el cazador tener los peces y el dueño de los peces las carnes. Pronto convinieron en intercambiarse las cestas. Los dos quedaron tan complacidos de su trato que durante mucho tiempo lo siguieron haciendo día a día. Finalmente un vecino les aconsejó: «Si siguen así, llegará el momento en por tan frecuente intercambio arruinarán el placer de ello y cada uno deseará quedarse solamente con lo que obtuvo». El cerdo y los carneros. Se metió un cerdo dentro de un rebaño de carneros y pacía con ellos, pero un día lo capturó el pastor y el cerdo se puso a gruñir y forcejear. Los carneros lo regañaban por gritón
diciéndole: «A nosotros también nos echa mano constantemente y nunca nos quejamos». «Ah, sí», replicó el cerdo, «pero no es con el mismo fin. A ustedes se les echa mano por la lana, pero a mí es por mi carne». El ciego. Érase una vez un ciego muy hábil para reconocer al tacto cualquier animal al alcance de su mano, diciendo de qué especie era. Le presentaron un día un lobezno, lo palpó y quedó indeciso. «No acierto», dijo, «si es hijo de una loba, de una zorra o de otro animal de su misma cualidad, pero lo que sí sé es que no ha nacido para vivir en un rebaño de corderos». El ciervo en el pesebre de los bueyes. Un ciervo perseguido por la jauría y ciego por el terror del peligro en que se encontraba, llegó a una granja y se escondió entre unas pajas en un cobertizo para bueyes. Un buey amablemente le dijo: «Oh, pobre criatura, ¿por qué de esa forma has decidido arruinarte y venir a confiarte a la casa de tu enemigo?» Y replicó el ciervo: «Permíteme, amigo, quedarme donde estoy y yo esperaré la mejor oportunidad para escapar». Al final de la tarde llegó el arriero a alimentar el ganado, pero no vio al ciervo, y aún el administrador de la finca pasó con varios de sus empleados sin notar su presencia. El ciervo, congratulándose a sí mismo por su seguridad, comenzó a agradecer a los bueyes su gentileza por la ayuda en los momentos de necesidad. Uno de los bueyes de nuevo le advirtió: «Realmente deseamos tu bienestar, pero el peligro no ha terminado. Todavía falta otro hombre de revisar el establo, que pareciera que tiene 100 ojos y hasta tanto no puedes estar seguro». Al momento ingresó el dueño y, quejándose de que no habían alimentado bien a los bueyes, fue al pajar y exclamó: «¿Por qué falta paja aquí? Ni siquiera hay para que se echen. Y esos vagos ni siquiera limpiaron las telarañas». Y mientras seguía examinando todo, vio sobresalir de entre la paja las puntas de una cornamenta. Entonces, llamando a sus empleados, ordenó la captura del ciervo y su posterior sacrificio. El ciervo enfermo y sus visitantes. Yacía un ciervo enfermo en una esquina de su terreno de pastos. Llegaron entonces sus amigos en gran número a preguntar por su salud, y mientras hablaban, cada visitante mordisqueaba parte del pasto del ciervo. Al final, el pobre ciervo murió no por su enfermedad, sino porque no tenía ya de dónde comer. El ciervo y el cervatillo. Díjole un día un cervatillo al ciervo: «Padre, eres mayor y más veloz que los perros y tienes además unos cuernos magníficos para defenderte. ¿Por qué huyes delante de ellos?». El ciervo respondió riendo: «Justo es lo que me dices, hijo mío, mas no sé lo que me sucede, pero cuando oigo el ladrido de un perro, inmediatamente me doy a la fuga». El ciervo, el manantial y el león. Agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, sintióse orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas. Sumido aún en estos pensamientos, apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó una gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas y la del león en su corazón. Mientras el campo fue llano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba, pero al entrar en el bosque sus cuernos se engancharon a las ramas y, no pudiendo escapar, fue atrapado por el león. A punto de morir, exclamó para sí mismo: «Desdichado, mis pies, que pensaba me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me pierden».
El cisne tomado por ganso. Un hombre muy rico alimentaba a un ganso y a un cisne juntos, aunque con diferente fin a cada uno. Uno era para el canto y el otro para la mesa. Cuando llegó la hora para la cual era alimentado el ganso, era de noche, y la oscuridad no permitía distinguir entre las dos aves. Capturado el cisne en lugar del ganso, entonó su bello canto preludio de muerte. Al oír su voz, el amo lo reconoció y su canto lo salvó de la muerte. El cisne y su dueño. Se dice que los cisnes cantan justo antes de morir. Un hombre vio en venta a un cisne y habiendo oído que era un animal muy melodioso, lo compró. Un día que el hombre daba una cena, trajo al cisne y le rogó que cantara durante el festín. Mas el cisne mantuvo el silencio. Pero un día, pensando el cisne que ya iba a morir, forzosamente lloró de antemano su melodía. Al oírle, el dueño dijo: «Si solo cantas cuando vas a morir, fui un tonto rogándote que cantaras en lugar de inmolarte». El cuervo enfermo. Un cuervo que se encontraba muy enfermo dijo a su madre: «Madre, ruega a los dioses por mí y ya no llores más». La madre contestó: «¿Y cuál de todos, hijo mío, tendrá piedad de ti? ¿Quedará alguno a quien aún no le hayas robado la carne?». El cuervo y Hermes. Un cuervo que había caído en un cepo prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba, pero una vez liberado de la trampa olvidó su promesa. Capturado de nuevo en otro cepo, dejó a Apolo para dirigirse a Hermes, prometiéndole también un sacrificio. Mas el dios le dijo: «¿Cómo voy a creerte ahora, miserable, si ya engañaste y renegaste de tu primer señor?». El cuervo y la culebra. Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado a una culebra dormida al sol. Cayó veloz sobre ella y la raptó. Mas la culebra, despertando de su sueño, se volvió y lo mordió. El cuervo, viéndose morir, dijo: «Desdichado de mí, que encontré un tesoro, pero a costa de mi vida». El embustero. Un hombre enfermo y de escasos recursos prometió a los dioses sacrificarle 100 bueyes si le salvaban de la muerte. Queriendo probar al enfermo, los dioses le ayudaron a recobrar rápidamente la salud y el hombre se levantó del lecho. Mas como no poseía los 100 bueyes comprometidos, los modeló con cebo y los llevó a sacrificar a un altar diciendo: «Aquí tienen, oh dioses, mi ofrenda». Los dioses decidieron también burlarse entonces a su vez del embustero y le enviaron un sueño que le instaba a dirigirse a la orilla del mar, donde inmediatamente encontraría 1000 monedas de plata. No pudiendo contener su alegría, el hombre corrió a la playa, pero allí cayó en manos de unos piratas que luego lo vendieron, y fue así como encontró las 1000 monedas de plata. El enfermo y su doctor. Habiéndole preguntado un médico a un enfermo por su estado, contestó el enfermo que había sudado más que de costumbre. «Eso va bien», dijo el médico. Interrogado una segunda vez sobre su salud, contestó el enfermo que temblaba y sentía fuertes escalofríos. «Eso va bien», dijo el médico. Vino a verle el médico por tercera vez y le preguntó por su enfermedad. Contestó el enfermo que había tenido diarrea. «Eso va bien», dijo el médico y se marchó. Vino un pariente a ver al enfermo y le preguntó que cómo iba. «Me muero», contestó, «a fuerza de ir bien». El estómago y los pies. El estómago y los pies discutían sobre su fuerza. Los pies repetían a cada momento que su fuerza era de tal modo superior que incluso llevaban al estómago. A lo que éste respondió: «Amigos míos, si yo no les diera el alimento,
no me podrían llevar. El eunuco y el sacerdote. Un eunuco fue en busca de un sacerdote y le pidió que hiciera un sacrificio en su favor a fin de que pudiera ser padre. Y el sacrificador le dijo: observando el sacrificio, pido que tú seas padre, pero viendo tu persona, ni siquiera me pareces un hombre. El fanfarrón. Un atleta que era muy conocido de sus conciudadanos por su debilidad, partió un día para tierras lejanas. Volvió después de algún tiempo, anunciando que había llevado a cabo grandes proezas en distintos países. Contaba con especial esmero haber hecho en Rodas un salto que nunca antes ninguno de los atletas coronados en los Juegos Olímpicos había sido capaz de realizar, agregando además que presentaría a los testigos de su hazaña si algunos de los que allí se hallaban presentes venían alguna vez a su tierra. Uno de los oyentes tomó la palabra y dijo: oye, amigo, si eso es cierto, no necesitamos testigos. Esto es Rodas. Da el salto y muéstralo. El gallo y la comadreja. Una comadreja atrapó a un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo. La primera acusación fue la de importunar a los hombres y de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche. Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles, pues despertándolos les recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios. Entonces la comadreja buscó una segunda acusación, que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre y a sus hermanas. Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños, porque así las gallinas ponían más huevos. Vaya, exclamó la comadreja, veo que bien sabes tener respuesta para todo, pero no por eso voy a quedarme en ayunas, y se lo sirvió de cena. El gato y las ratas. Había una casa invadida de ratas. Lo supo un gato y se fue a ella, y poco a poco iba devorando a las ratas. Pero ellas, viendo que rápidamente eran cazadas, decidieron guardarse en sus agujeros. No pudiendo el gato alcanzarlas, ideó una trampa para que salieran. Trepó a lo alto de una viga y colgado de ella se hizo el muerto. Pero una de las ratas se asomó, lo vio y le dijo: oye, amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti. El guerrero y los cuervos. Partió un hombre para la guerra, pero en el camino, oyendo graznar a los cuervos, tiró sus armas al suelo y se detuvo. Las tomó al rato nuevamente y prosiguió su marcha, mas otra vez graznaron los cuervos. De nuevo se detuvo y entonces les dijo: pueden gritar cuanto les venga en gana, pero no tendrán un banquete con mi carne. El hombre al que mordió un perro. Un perro mordió a un hombre, y éste corría por todos lados buscando quien lo curara. Un vecino le dijo que mojara un pedazo de pan con la sangre de su herida y se lo arrojase al perro que lo mordió, pero el hombre herido respondió: si así premiara al perro, todos los perros del pueblo vendrían a morderme. El hombre y el león de oro. Un avaro que también era de ánimo apocado encontró un león de oro y púsose a decir: ¿qué hacer en este trance? El espanto paraliza mi razón, el ansia de riqueza por un lado y el miedo por otro me desgarran. ¿Qué azar o qué Dios ha hecho un león de oro? Lo que me sucede llena mi alma de turbación. Quiero el oro y temo la obra hecha con oro. El deseo me empuja a cogerlo y mi natural a dejarlo. Oh fortuna que ofrece y que no permite tomar. Oh tesoro que no da placer. Oh favor de un Dios que es un suplicio. ¿Qué haré para que venga a mis manos? Volveré con mis esclavos para coger el león con esta tropa de amigos mientras yo miro desde lejos.
El hombre y el león viajeros. En cierta ocasión viajaban juntos un hombre y un león. Iban disputando que quién era más, cuando al pie del camino encontraron una estela de piedra que representaba a un hombre estrangulando a un león. «Ahí ves cómo somos más fuertes que vosotros», dijo el hombre enseñándosela al león. «Si los leones supieran esculpir», respondió el león con una sonrisa, «verías a muchos más hombres entre las garras del león». El hombre y el sátiro. Dícese que en otro tiempo un hombre concertó un pacto de amistad con un sátiro. Llegó el invierno y con él el frío. El hombre arrimaba las manos a la boca y soplaba en ellas. Preguntóle el sátiro por qué lo hacía. Repuso que se calentaba la mano a causa del frío. Sirviéronse luego de comer y los alimentos estaban muy calientes y el hombre, cogiendo los trocitos, los acercaba a la boca y soplaba en ellos. Preguntóle otra vez el sátiro por qué lo hacía. Contestó que enfriaba la comida porque estaba muy caliente. «Pues escucha», exclamó el sátiro, «renuncio a tu amistad, porque lo mismo soplas con la boca lo que está frío que lo que está caliente». El hombre y la estatua. Un pobre tenía una estatuita de un dios al que suplicaba que le diera la fortuna, pero como su miseria no hacía más que aumentar, se enojó y, cogiendo al dios por un pie, le golpeó contra la pared. Rompióse la cabeza del dios, desparramando monedas de oro. El hombre las recogió y exclamó: «Por lo que veo, tienes las ideas al revés, además de ser un ingrato, porque cuando te adoraba no me has ayudado, y ahora que acabo de tirarte, me contestas colmándome de riqueza». El hombre y la hormiga. Se fue a pique un día un navío con todos sus pasajeros, y un hombre, testigo del naufragio, decía que no eran correctas las decisiones de los dioses, puesto que, por castigar a un solo impío, habían condenado también a muchos otros inocentes. Mientras seguía su discurso sentado en un sitio plagado de hormigas, una de ellas lo mordió y entonces, para vengarse, las aplastó a todas. Se le apareció al momento Hermes y golpeándole con su caduceo le dijo: «¿Aceptarás ahora que nosotros juzgamos a los hombres del mismo modo que tú juzgas a las hormigas?»